Hello, welcome back to Sparkling English. This is lesson 62. 62. By the way, when you are young, you admire clever people. When you become old, you admire kind people. My name is Luis Manuel Diaz Bocio, and I will be sharing with you for the next minutes about Sparkling English. Bienvenidos a la lección 62 de Sparkling English. Cuando eres joven, admiras a la gente inteligente. Cuando ya envejeces, admiras a la gente amable. Bienvenidos, mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y estaré con ustedes en los próximos minutos compartiendo más en esta lección de Sparkling English para que sigan mejorando en el conocimiento del idioma inglés, para que sigan creciendo en el dominio del idioma inglés. Así que bienvenidos y empecemos. How do you do through lesson 61? Welcome to lesson 62. ¿Cómo les fue en la lección 61? Bienvenidos a la lección 62. What can you say about your learning experience? ¿Qué puedes decir acerca de tu experiencia de aprendizaje? I found out myself as a wonderful and never-ending trip. Yo el aprendizaje lo considero como un viaje que nunca termina, maravilloso, sin fin. Y continúo en ello. I'm still on it. And when my last breath comes, I believe it will be just when I was in the process of memorizing a new life-transforming lesson. Todavía continúo en ello y creo que cuando llegue mi último suspiro, pienso que simplemente estaré en el proceso de memorizar una nueva lección que transforma mi vida. Let's move into our lesson. Así que vamos a entrar a nuestra lección de este día y que usted la disfrute y aprenda de ella. Bienvenidos. This is lesson 62, so let's read and understand. Follow me as close as you can. If you come up with some words that you may not remember, you should write them down and look them up. Esta es la lección 62. Así que leamos y entendamos. Síganme tan cerca como puedan. Si usted se encuentra con algunas palabras que tal vez no recuerde, que quizás no recuerde, debería anotarlas, escribirlas y buscarlas. Look them up, es buscarlas en un diccionario. Así que leamos. Number 1. I never eat. Leamos. Usted va a leer después o casi que conmigo. I never eat after 9 p.m. because I have nightmares. Number 2. You spoke last night with a southern slur. Va a traducirlas. Como les dije, si hay algunas palabras que usted no conoce, no recuerda, anótelas y vaya al diccionario a ver lo que quieren decir. Number 3. He left for work before 6 a.m. this morning. She quit her job last week because of the distance she had to drive. Number 5. The Berlin Wall was torn down in 1989. And they are still selling pieces as a souvenir. Number 6. We flew from New Zealand to Dallas in a 16 hours non-stop flight. You set aside some money for months to buy a watch. Number 8. They forgot that they had an exam yesterday. Number 9. I took my car keys before leaving but forgot where they are now. Number 10. What is the tense of all the main verbs used above? Recuerden, esta última pregunta es, ¿cuál es el tiempo verbal de todos los verbos principales usados arriba? Vuelva a mirar y vea. Ok, número 1 está en esto. Ok. Good.
So let's keep on. Vamos a la siguiente. Number 11. I can lift about 100 pounds. You would like that restaurant if you ever visited it. He might show up at any moment today. She may start a career as a nurse or as an MD. Quiero resaltar eso. Fíjense que, ¿por qué está delante de una M el artículo indefinido an y no a? Porque es que M en inglés no se pronuncia sino M. M comienza con una E, por eso es an MD. Si fuera, fíjense que delante de nurse, ¿qué hay? Una A, porque nurse es un sonido consonante, pero la M es un sonido vocal. Así que por eso dice as a nurse or an MD. Number 15, we will apply for a job according to our knowledge. Number 16, you could easily make it into major leagues. Number 17, they should bring their air fryer back for repair. Number 18, the vicious dog did bite him at his leg. Number 19, we have caught a terrible cold because of the rainy weather. Number 20, he rent his plane while playing. Number 21, he rents his apartment from a real estate company. La número 20 es para ir despertando su profundo conocimiento de inglés. Fíjense que si fuera rent de alquilar y está en presente, debería decir he rents. ¿Es un error? No hay un error. Entonces no es el verbo alquilar, es el verbo desgarrar y está en el pasado. El verbo desgarrar es rend, R-E-N-D. Su pasado es R-E-N-T. De manera que lo que dice la camisa es que él rompió su camisa, lo que dice la expresión 20, perdón. Él rompió o desgarró su camisa mientras jugaba. En el 21, por el contrario, fíjense que está rents con S. Tercera persona, ¿de qué? Del verbo rent. Él alquila su apartamento de una compañía de finca raíz o de bienes raíces, como se diga en su país o en su ciudad. Así que fíjense que estamos cada vez profundizando. Mire detenidamente, porque no es nada capcioso, no, es simplemente para que usted vaya cada vez más profundizando más y más. No hay capciosidad aquí. El deseo es aprendizaje, básicamente. No es dejarlo mal a usted, sino, ir descubriendo que ciertamente usted está aprendiendo. Let's continue reading and please follow my reading with no interruption. Ahora entramos a una serie de preguntas. Do you remember the meaning of smile, love, and horse? Love. ¿Recuerdas el significado de sonrisa, risa y carcajada? Number 2. Can you tell me 5 words that you learned from lesson 61? Number 3. I wonder if you remember what an intensifier is. Number 4. Would you be able to explain what an indirect question is? Miren, recuerde, es una pregunta indirecta. Observe cómo está escrita. Si lo hacemos en Broken English, diríamos, would you be able to explain what is an indirect question? Eso es Broken English. Recuerden el tema de las preguntas indirectas. Recuérdenlo. Y si lo ha olvidado, repáselo, porque es un tema bien importante que le da a su inglés un toque de elegancia. Habla bien,
construye bien las frases. Porque si usted dice, would you be able to explain what is an indirect question? Las personas que están a su alrededor que hablan inglés lo van a mirar así, diciendo, este tiene mucha deficiencia todavía. Así que recuerde, indirect question. How many times have you reviewed lesson 1? Number 6, is he going to apply for a job where speaking English is mandatory? Esta es otra pregunta indirecta, fíjese. Is he going to apply for a job where speaking English is mandatory? Mal construida diríamos, is he going to apply for a job where is speaking English mandatory? Where is speaking English mandatory? Number 7, how will she pass her exam in English if she never studies? Esa es otra indirecta. How will she pass her exam in English if she never studies? Number 8, can you render the word salida into English? Render, recuerde que también significa render, como translate, traducir, render. Number 9, can you translate the word salida into English? Otra forma de decir el mismo sentido. Can you say the word salida in English? Otra pregunta, que son 4 formas de decir lo mismo, la 8, la 9, la 10 y la 11. Can you tell the meaning of the word salida in English? ¿Ok? Fíjense que lo mismo podemos decirlo como en español, también en inglés de diferentes maneras. Can you ice skate? Ice skate. Patinar en hielo. Okay. Number 13. How often do you expect to use the word pun? Que significa juego de palabras in your life. How often? How often do you expect to use the word pun in your life? Maybe not often. Que tal vez no sea muy frecuente. Hay otras formas de decir pun, pero bueno, por ahora dejémosla de este tamaño. What is the meaning of may I take a floor, Mr. Chairman? Number 15. I believe it is. Puedo tomar la palabra, señor presidente. Mr. Chairman significa presidente, pero no del país, sino de una junta directiva, de una empresa, etcétera, etcétera. Eso es presidente. Number 16. Can you explain the meaning? Can you explain me or explain to me the meaning of the word proxy? Realmente proxy es a quien se le da el poder, es el apoderado, el que tiene un poder para legalmente representarlo a uno. Apoderado podemos decir. Number 17. How in the world did they forget to bring the assignment? How in the world they forgot to bring the assignment? Ambas preguntas son correctas. How in the world did they forget? How in the world they forget? La número 18 realmente está en presente y la número 17 está en pasado. Number 19. Where in the world can you open such a business? Number 20. Why will they barter their motorcycle? Why will they barter their motorcycle? La palabra, el verbo barter es cambiar una cosa por otra, hacer un trueque. Truequear. Esa no es una palabra como muy usada, pero ese es lo que quiere decir. Why will they barter their motorcycle? ¿Por qué cambiaron? O también es permutar esa palabra, permutar o cambiar una cosa por otra. Can you tell me the meaning of barter? Es eso, permutar o cambiar. Whose house was flooded? ¿Cuál casa?
todo. Miremos ahora algunos verbos irregulares. El verbo to fall, fall. A propósito, algunos verbos aparecen repetidos de otras lecciones. En algunos casos es intencionalmente, en otros es inadvertidamente. Aquellos verbos irregulares que tienen un uso frecuente, los he repetido intencionalmente. Algunos de uso menor que aparecen realmente son inadvertidamente. Ha sido una repetición tal vez innecesaria. Pero bueno, to fall, el pasado es fell y el participio pasado es fallen, que significa caer o caerse. To feel, cuyo pasado es felt y felt. Felt significa felpa a propósito, pero como sustantivo, como verbo es el pasado. Y la pronunciación, como pueden ver, es feel y felt. Recuerden la reglita de que una rayita encima de la vocal en inglés se pronuncia en original. A, E, I, O, U, sí tiene la rayita encima. Recuerden, esto es en la fonética, ¿no? En la pronunciation, es fonética. El siguiente verbo es to fight, pelear. El pasado, fíjense, es, y el participio pasado es igual, como en el caso de felt y felt. Acá es fought, de pelear, fought. El verbo to find, fíjense la rayita encima de la I. El pasado y el participio pasado son iguales, found. No todos los verbos tienen verbos irregulares tienen esa conjugación, algunos. Usted mismo puede ver que el primero no la tiene. El siguiente es to flee, que significa huir o escapar, y el participio pasado y el pasado son fled. Flee and fled. Miren que ya el verbo to fly, que significa volar, ya es diferente. El pasado es diferente al participio pasado. Fly, flew y flown. Fíjense que la rayita está encima de la O, fonéticamente hablando. El último de esta diapositiva es forget, que significa olvidar. El pasado es forgot y el participio pasado es forgotten. Fíjense que hay una E que casi no se escucha. No es forgotten, nope. Es forgotten, forgotten. Forgotten, no. Forgotten. I have forgotten. No. Ugh, horrible. Recuerden, entonces no es forgotten. No, forgotten. Forgotten. Muy bien. Otros verbos irregulares. Forgive significa perdonar. El pasado es forgave. Y el participio pasado es forgiven. El verbo forsake significa abandonar. Su pasado es forsook. Y el participio pasado es forsaken. Recuerden, el participio pasado es el que se utiliza con el verbo to have. Participio pasado es perdonado, abandonado, previsto, predicho, etc. La forma que se utiliza con el auxiliar en inglés have. Y en español con as, etc. Muy bien. Foresee, que significa prever, entonces es foresaw, su pasado, y su participio pasado es foreseen. Foretell, foretold. El pasado y el participio pasado son iguales, significa predecir, foretold, foretell. To grow, el pasado es grew y el pasado es grown. Significa crecer, significa cultivar. Recuerden, anteriormente les he recomendado muchas veces y vuelvo a insistir en un buen diccionario, porque yo aquí no puedo anotar el significado, los muchos significados de cada uno de estos verbos. To hear, oír, escuchar, o grow, tiene muchos otros significados. Crecer, cultivar, por lo menos esos dos ahora mismo. El verbo to hear, que significa oír o escuchar, su pasado es heard y su participio pasado es heard. El verbo to hide, esconder o esconderse, el pasado es hid y el participio pasado es hidden, no hidden, nope, horrible.
hidden, hidden. Si es hidden, I have hidden. Wow, eso es un broken English. I have hidden. Oh, okay. That's a sparkling English. Sparkling English. Volvamos a aquel término que hace tiempo en las primeras lecciones estudiábamos, que es el false cognate, o palabras afines, falsas. Se parecen a, pero no son lo que parecen. La palabra flagrant, parece que dijera flagrante, en flagrancia o fragancia, algo así. No, flagrant significa notorio, ofensivo. La palabra stolid, que parece traducirse como estólido. Realmente pudiera ser, pero el significado normal es insensible, impasible. Una persona que frente a las circunstancias, insensible, impasible, no se le nota nada en el rostro. Mucho cuidado con las dos palabras siguientes, physic y physics. Oigan eso, physic, sin terminar en S, significa purgante o medicamento. Pero si termina con S, physics significa física. To compromise, pareciera comprometerse. No. Es llegar a un arreglo mediante el hecho de ceder a ambas partes. We had to compromise. Tuvimos que ceder la una parte y la otra. Eso significa llegar a un arreglo o ceder de parte y parte. El siguiente cognate es embarrassed. Fíjense la pronunciación y bueno, el significado pareciera como embarazado, pero embarrassed no significa embarazado, sino avergonzado. La palabra hey pareciera como que es ay, pero no significa heno, el alimento que se le da a los animales, especialmente en época de invierno en los países del norte. Inconsequential, parece que fuera como que no tiene consecuencias. No, pero realmente lo que significa es inconsequential, significa sin importancia. To introduce, parece que dijera introducir, que realmente también es un significado poco usado en este caso, pero principalmente significa presentar. Lecture, parece que dijera como lectura. Lecture, pero no, su significado es conferencia. Manners, parece que dijera maneras. No, es modales. Pretend, significa como pretender, enamorar, algo así. No, significa fingir. Así que mucho cuidado con esos false cognates. No des saltos al vacío suponiendo inmediatamente que, physic, eso debe ser física. No. Y demás que hemos compartido. Miremos algunas frases con las palabras anteriores. Por ejemplo, he gave a flagrant speech. Él compartió un discurso ofensivo. Flagrant. Wow. Cualquiera entiende. Él dio un discurso fragante, en fragancia. She had a stolid behavior despite the accusations. Ella tuvo un comportamiento impasible, insensible a pesar de las acusaciones. They only inverted the position of the cables. Lo vimos la vez anterior, pero quiero insistir en ello. Ellos solo invirtieron la posición de los cables. The tradition to give every student doses of physics is long gone. La tradición de darle a cada estudiante una dosis de purgante desapareció hace tiempo. Physics. Ahora physics is the science that deals with matter and energy. La física es la ciencia que estudia la materia y la energía. To be able to finish the project, we had to compromise. Para finalizar el proyecto, tuvimos que llegar a un arreglo. Para finalizar el proyecto, tuvimos que ceder a ambas partes. Eso es lo que quiere decir compromise. Ceder a ambas partes. Llegar a un arreglo entre las partes. Llegar a un arreglo significa ceder a ambas. De otra manera sería algo impuesto. They were embarrassed due to his lateness.
Ellos estaban avergonzados debido a la tardanza de él. ¡Wow! Miremos otras frases con las palabras anteriores. Hay is a key feed for livestock in the winter. El heno es un alimento clave para el ganado en invierno. Nuevamente la segunda. She had a stolid behavior despite the accusations. Está en la página anterior. Ella tuvo un comportamiento impasible, insensible a pesar de las acusaciones. Do not worry. That is inconsequential. No se preocupe, eso es algo sin importancia. May I introduce our guest speaker? Permítanme presentarle a nuestro orador invitado. His lecture, recuerden, speaker, his lecture was one of a kind. Su conferencia fue única o fuera de series, o sea, muy, muy hermosa. Keep your manners or you will be expelled. Mantén tus modales o serás expulsado. They pretend that they have not seen us. Ellos fingen que no nos han visto. Pretender no es, pretend es fingir. Miremos ahora algunas abreviaturas comunes o siglas comunes. AIDS, que sabemos que es SIDA, ¿cierto? ASAP, que sabemos que significa en español tan pronto como sea posible, es decir, as soon as possible. DIY realmente significa en inglés literalmente do it yourself. Hágalo usted mismo o aprenda a hacerlo usted mismo. Si ve la sigla ETA, eso es más bien en la industria naviera, significa Estimated Time of Arrival, tiempo estimado de llegada. En las invitaciones usted ve al final la sigla RSVP. Realmente esta sigla es de origen francés. Répondez s'il vous plaît. Sírvase responder es lo que quiere decir esa expresión. Así que si usted lo invitan a algo a través de una tarjeta y tiene al final RSVP, significa que usted debe decir gracias y voy a asistir, porque si usted no lo hace, probablemente no haya el espacio ni haya nada para usted. Estoy hablándole especialmente en inglés. En español no tanto, pero si en un país de habla inglesa usted ve eso, usted debe llamar al número que allí aparece o usted se entenderá que usted no le interesó la invitación. ¿Ok? La siguiente es NATO. Es el equivalente a la OTAN. En inglés es North Atlantic Treaty Organization, que en español es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La sigla en inglés TSP, que es teaspoon, es una cucharadita. Ahora es muy común en internet, esto no hace 6, 8 años, eso no era, o 10 años no era común, pero hay la expresión LOL. ¿Qué significa eso? Laughing out loud, reírse a carcajadas. Cuando usted ve en esos memes, o como se diga en español, LOL, le están diciendo eso, laughing out loud. Riéndome a carcajadas, o en general reírse a carcajadas. Cuando usted ve UFO, es Unidentified Flying Object, que lo llamamos OVNI en español. En inglés usted va a ver esta sigla OAS, el equivalente a nuestra OEA, Organization of American States, Organización de Estados Americanos. En inglés usted va a ver UN, que significa ONU, United Nations, Organización de las Naciones Unidas. Esta es un poco también de invitaciones, pero es bueno que usted la conozca. BYOB significa Bring Your Own Bottle. Bring Your Own Bottle.
traiga su botella, sea de agua, sea de una bebida alcohólica. Bring your own bottle. No se ofrecen bebidas en la reunión, en el sitio. Así que traiga su propia bebida, por favor, porque de otra manera va a pasar sed. Realmente este es un muy pequeño resumen. Tal vez en una ocasión siguiente volveré a compartir con ustedes algunas, porque es algo hoy up to date, es algo moderno. Ahora, muchas, especialmente en el área de computadores, eso es increíble, la cantidad de siglas que se utilizan. Así que intentaré en ocasiones cercanas futuras compartir con ustedes algunas otras siglas comunes. Vamos ahora a mirar algunos verbos regulares, a memorizar, por supuesto. Cuando dije mirar no es simplemente, ¡ay, qué bello! No, es memorizar. El verbo compete, competir, complain, quejarse, to end, finalizar, también se puede decir to finalize, finalizar, to examine, examinar, to fag, fatigarse, trabajar duro. También podemos decir to work hard, trabajar duro, pero es un verbo correcto decir fag, no fag, sino fag, la A clara. Fatigarse, he has fagged, he's fagged, está fatigado, ha trabajado duro. To face, afrontar o estar de frente a. El verbo to fade, marchitarse una flor, descolorarse cualquier cosa, un vestido, una prenda de vestir en general. To fake significa falsificar monedas especialmente, o fingir también. También el verbo to falsify, fíjense, significa falsificar, decir mentiras. He's falsifying the truth, or he falsified what he said. Él mintió. En lo que dijo, eso era mentira. To fan significa abanicar. También significa avivar el fuego en una ¿cómo se dice? En una fogata. Uno con un abanico, eso significa avivar el fuego. To fare significa irle bien o mal a uno. How do you fare in the exam? ¿Cómo te fue? How do you do in the exam? Es la pregunta. Oh, I fared pretty well. I fared quite well. Me fue bien, or I fared badly. Me fue mal. Pero también fare significa viajar. Sí, señor, viajar en un bote, viajar en cualquier cosa. Pero siempre necesito una explicación después de viajar. I fared by boat. I fared by what? By surface, or I fared by whatever. El verbo to fascinate. Fascinate significa fascinar, encantó. I was fascinated with her voice. Estaba encantado con su voz. Fascinate. Miremos ahora algunas quotes. ¿Se acuerdan qué significa quote? Citas. Number 1, persistence pays off. Recuerde, si usted no comprende algunas de ellas, o les recomendaría que buscara el significado, porque es bien hermoso. Recuerden, las citas no tienen un significado, no tienen una traducción literal. ¿Recuerdan la que coloqué en la primera, en el acetato de entrada? La vuelvo a repetir porque me parece hermosa. When you are young, you admire clever people. When you become old, you admire kind people. Number 3, how we think determines how we will be. Your roots determine what kind of person you are. Not your family roots, but the set of belief and principle directing your life. Everyone has this kind of root system. It shapes what you think, what you value, how you relate to others, your whole life. Number 4. The only one who likes change is a wet baby. Number 5.
Philosophers are people who talk about something they don't understand and make you think it's your fault. Number 6. One of the oldest human needs is having someone to wonder where you are when you don't come home at night. That's a beautiful one. That's a beautiful one. That's a beautiful one. Seriously. I love it. Count your age by friends, not years. Anyone who stops learning is old, whether 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young. Number 9. 40 is the old age of youth. 50, the youth of old age. Number 10. As I grow older, I pay less attention to what men say. I just watch what they do. Number 11, a diplomat, husband. Listen, a diplomat husband always remembers his wife's birthday, but never remembers her age. Beautiful. Number 12, sometimes people use age as a convenient excuse. I am too old to start something new. Or, I couldn't learn that at my age. Other people, though, go on to achieve their greatest accomplishments in life in later years. Age, number 13. Age may wrinkle the face, but lack of enthusiasm wrinkles the soul. Beautiful. Age may wrinkle the face, but lack of enthusiasm wrinkles the soul. Okay, let's keep going. Miremos ahora un tema también hermoso. Miremos los nombres de algunas flores. Como se dice en inglés, especialmente flores no tropicales, sino flores, algunas tropicales. Las roses también se dan en el trópico. Carnation significa clavel, carnation. Daisy, margarita. Geraniums, geranios. Iris, lirio. Lilac, lila. Orchid, girasol. Aquí hay un error. Orchid, orquídea. Poppy, amapola. Roses, rosas. Sunflower, es girasol realmente. Y hay otras flores, tal vez en alguna ocasión podamos seguir ampliando el tema de las flores. Miremos ahora algunas otras palabras, en este caso de tienda. Dummy significa maniquí. Tiene otro significado la palabra dummy. Maniquí, pero la palabra mannequin también significa maniquí. Fitting room es el probador o el cuarto donde usted se mide las prendas que va a comprar, es fitting room. El clothes hanger es el perchero o el colgador. El customer es el cliente. El cash desk es la caja de pago. The wallet es la cartera o el monedero. Banknotes son billetes. También se puede decir bills. Cash es pago de contado. Credit, debit. Card es tarjeta de crédito o de débito. Sigamos con el tema de las intensifier words o palabras reforzadoras, parte 2. Las palabras the very se usan como intensificadoras con el significado de exactamente el
o aún él. Miremos los siguientes ejemplos. I found the very tool that I needed. Encontré exactamente la herramienta que necesitaba. The very tool, exactamente lo que necesitaba. The very thought of going back makes me sick. Aún el pensar en regresar me enferma, me cae mal. The very thought. The very thought, fíjense entonces que tiene dos significados algo diferentes. Y debemos ver cuando, por el significado, podemos entender si es aún él o exactamente él. En cuanto al numeral 8, las palabras the very idea, que también son un grupo de palabras reforzadoras, se usan como una expresión de indignación. Ejemplo, the very idea of requesting you a loan. ¿Cómo se le ocurre solicitarle un préstamo? Ni siquiera te conoce, a manera, añado yo. The very idea. Literalmente pudiéramos traducirla como la mismísima idea, exactamente la idea. Pero en este caso podemos entenderla simplemente como una expresión de ¿qué? De indignación. ¿Cómo se le ocurre? Ahora, no es la única forma de decirlo, pero es una elegante forma de decirlo. Usted también pudiera decirla. How in the world is he requesting you a loan? Sería algo equivalente. ¿Cómo se le ocurre a ese caballero solicitarle un préstamo? Number 9. La palabra quite. Eso no es español, no es quite, es quite. La palabra quite también se usa con el significado de totalmente, o enteramente, o completamente, o exactamente. ¿Cuándo? Cuando está delante de sustantivos o pronombres y verbos. Y en oraciones negativas, en las cuales tiene estos significados. Veamos unos ejemplos. He's already quite a young man. Él es ya completamente un joven. Recuerden, totalmente, enteramente, completamente, exactamente. Recuerden que estamos hablando palabras reforzadoras. Recuerden, en la lección anterior decíamos, no son muy utilizadas en español, pero muy, muy utilizadas en inglés. He's already quite a young man. Probablemente en inglés, en español diríamos, él es ya un joven, o sea, ya no es un niño, ya es un joven. Pero en inglés se dice, he's already quite a young man. Fíjense, they quite like you. Le caes totalmente bien a ellos. Quizás en español, que no utilizamos esos intensificadores, diríamos, le caes bien a ellos. O le caes, they like you very well. O they like you very much, pudiéramos decir. Pero los intensificadores son comunes en inglés, así que es por eso que debemos entenderlos. Si no podemos usarlos inmediatamente, al menos cuando escuchemos podemos entenderlos, y con el tiempo, por supuesto, podremos utilizarlos también. El siguiente ejemplo, that is not quite what we said. Eso no es exactamente lo que dijimos. Recuerden que se utilizan en oraciones negativas, también significando lo mismo, pero negativamente. This is not quite what we said. Eso no es exactamente lo que dijimos. ¿De qué otra manera podría usted decirlo? Pudiera decirlo, this is not exactly what we said. Y escrito y pronunciado de otras maneras totalmente distintas, es posible. Mire el siguiente ejemplo. You're quite right. Tienes enteramente la razón. No es común decirlo en español, eso es verdad. En inglés, en español, la mayoría de nosotros tal vez diríamos, you're right, tienes la razón. Pero no resaltamos, no intensificamos ese enteramente, tienes enteramente la razón. Como les he dicho, los intensificadores, repito nuevamente, son más comunes en inglés y mucho más comunes en inglés que en español.
Las formas verbales do, does y did, recuerden que son auxiliares, pero también, y ya lo habíamos visto antes, se usan como reforzadoras o intensificadoras antes del verbo principal. Con frecuencia indican la negación también de algo que se ha declarado o sugerido. Por ejemplo, mire estos ejemplos. Do tell me the results. Por favor, dime los resultados. Claro que ustedes dirán, pero podemos decir please tell me the results. Claramente. Pero como resaltador es elegante y es muy acostumbrado a utilizar este do, does y did. Entonces, si usted dice please tell me the results, eso está bien, nada que corregir. Pero otra forma de decirlo, me atrevería quizás yo a añadir elegante. Puede usted discutir si es más elegante o no, yo aceptaría la discusión. Pero el hecho es que refleja un muy buen conocimiento del inglés. Fíjense la siguiente. They did disagree with what he said. Ellos sí estuvieron en desacuerdo con lo que él dijo. O pudiéramos traducirla negativamente. Ellos no estuvieron de acuerdo con lo que él dijo. La tercera ejemplo. She does speak very well. Ella sí habla muy bien. Ese does, recuerden, es un resaltador. El siguiente. They did go to the opera house. Ellos sí fueron a la sala de ópera. Recuerden, ellos traducimos entonces prácticamente do, does y did cuando no son interrogativos ni es un negativo, sino es un resaltador. Los traducimos prácticamente como sí. Ellos sí fueron a la ópera. Ella sí habla inglés muy bien. Y así sucesivamente. Brevemente la diapositiva anterior. Por lo general van antes del verbo principal para darle más intensidad, pero pueden ir después de él. Sin embargo, delante del verbo son más reforzadores. I positively agree with him o I agree positively with Wayne, pero definitivamente es en el primer lugar donde tienen más fuerza. Cuando yo digo we just open it at the wrong side, la abrimos justamente o exactamente en el lado incorrecto. Número 12, la expresión at all se usa como un adverbio de grado también, es decir, como los anteriores. Y es un intensificador, pero este at all se usa especialmente en preguntas y declaraciones negativas. Por lo general va después del verbo y su complemento, y se traduce como en lo más mínimo, en absoluto. Recuerden lo que les decía antes, los intensificadores nos son un poco extraños a nosotros porque no se usan con la frecuencia con que se usa en inglés. Miremos los ejemplos. Did they do any work at all? ¿Hicieron ellos algún trabajo en lo más mínimo, en lo absoluto? If you do not stop eating fast food, you will not lose weight at all. Si no dejas de comer alimento chatarra, no perderás peso en lo más mínimo, en lo absoluto. Miremos ahora algo que he calificado como refining your ear, refinando su oído. Fíjense las palabras siguientes. Calvary versus cavalry. ¿Están viendo? Calvary. Y la otra es cavalry. La primera significa calvario, la segunda significa caballería. Fíjense las tres siguientes. Lathe significa torno, la máquina esa que da vuelta y vuelta y se hacen formas circulares. O lathe, o usted cuando la vaya a pronunciar la otra, no se dice lather, sino lather, que significa espuma. Claro que hay otra forma de decir espuma, pero la del jabón es lather. Se puede decir foam, es verdad, pero foam puede significar una espuma sólida, como las espumas químicas para hacer colchones y otras cosas. Eso se dice foam. Allí no se dice lather. Lather es una espuma que se revienta, que está hecha básicamente por la tensión superficial de
del jabón o lo que quiera que sea. También significa lather, enjabonar. Lathe. Fíjense, lathe. Yo puedo decir por el contrario, late o later. Este es t. Refinando su oído. Lathe. Una D y late o later. Más tarde. Oat, que significa avena, pero la otra es oath. Oat y oath, juramento. Soda, gaseosa, o Coke, gaseosa, o pop, gaseosa. Aquí no es refinando tanto el oído como haciéndole saber que en algunas partes de Norteamérica soda o gaseosa se dice soda. En otras partes se dice Coke, que no significa Coca-Cola necesariamente, sino just give me a Coke, significa una gaseosa. Usted lo invita a una casa y le preguntan, ¿Do you want water or Coke? No le están diciendo literalmente en algunas partes. No le están diciendo Coca-Cola, sino gaseosa. Y en otras partes no dicen ni soda ni Coke, sino pop. Cualquiera de las tres. Así que esté pendiente donde usted resida, cómo la llaman en ese lugar. Now, vamos a tener una tarea. Es decir, usted no va probablemente a completar inmediatamente esta tarea, pero sí la va a hacer en algún momento. Va a leer, va a responder y va a traducir al español lo siguiente, o al inglés las partes que están en español. How do you say in English? La verdad es que Can you tell me how to buy a ticket from here to New York and back from New York? Do you remember how to translate into Spanish when least expected? When do you use the expressions good evening and good night? Have you understood the meaning of high noon? Did you quite understand what an intensifier is? Mire, y sea celoso en la construcción de una pregunta indirecta. Where do you use colloquial? Where do you use colloquial expressions? How many new words have you memorized? When was the last time that you studied? Number 10. What is the exchange rate between US dollars and pesos? Okay, we're done. I'm glad that you keep on working to a meaningful goal. Me alegro de que continúes trabajando hacia una meta significativa. Keep in mind that only those who sow will reap someday. Recuerda que solo los que siembran cosecharán. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. Have a great day. Have a great week. And may you study a lot. And we'll see you soon. We'll see you soon. Nos veremos pronto. Bye-bye again. Looking forward to seeing you next time.